Bueno, vamos, como Gabriela les explicó hoy, íbamos al principio de la tarde a dar los conceptos generales y básicos para comprender el tema de los cerramientos. Vamos a ir abordando cada uno de los componentes constructivos que hacen a los cerramientos del espacio arquitectónico. Hoy, la idea de hoy es hablar sobre paredes, que ustedes conozcan qué son las paredes, cómo se clasifican, cómo se ubican, pero no vamos a abordar hoy todos los dispositivos que hacen a las aislaciones de las paredes. ¿Por qué? Porque son tan complejos, diríamos, como para comprender las barreras horizontales, las barreras verticales, que vamos a tomarnos distintas clases para ir explicando cada uno de esos elementos que forman parte de la aislación. Bastante sencillo, vamos a ver qué son las paredes. Pasando. Dentro de los que son los cerramientos verticales, nosotros tenemos paredes, tenemos carpintería, tenemos paredes, carpintería, que son los que vamos a ver en este curso de introducción a la tecnología. Pero tenemos otro tipo de cerramientos verticales, que son las pieles de vidrio, y también podríamos considerarlo, pero no desde el punto de vista como elemento constructivo, lo que son los toldos y los cierres textiles. Más adelante eso lo vamos a ver como elemento. Entonces, en síntesis, ¿qué son las paredes? Son obras de albañilería que forman parte de los cerramientos verticales que limitan los espacios arquitectónicos. Cuando hablamos de paredes, estamos hablando de eso, estamos hablando de los límites del espacio arquitectónico. Y vamos a tener siempre la referencia de dos grupos muy importantes. Uno, que vamos a poder denominar muros, que son las paredes que cumplen funciones estructurales. ¿Qué quiere decir eso? Que reciben cargas, que pueden ser de los entrepisos, de los techos, y las transmiten al suelo de fundación. A eso las llamamos, en general, lo van a encontrar en la bibliografía, como muros. Y vamos a tener otro grupo denominado tabiques. Los tabiques los vamos a referir cuando hablamos solamente de cierres, de simple cerramiento, valga la redundancia, estamos hablando de tabiques. Y por otro lado, tenemos que los materiales más usuales que tenemos para conocer en la construcción tradicional son los ladrillos, ya sean los ladrillos cerámicos comunes como los ladrillos de máquina, y también la parte de tabiques que está realizada en material de placas de rocas de yeso. O sea, la clase de hoy, para el conocimiento de paredes, si bien vamos a abordar distintas clasificaciones, si van a ser 6 tipos de clasificaciones, si buscan en bibliografía van a seguir encontrando más. Pero en síntesis se agrupan en estos dos que recién les nombraba, los que son muros y los que son tabiques. La importancia de las paredes que reciben y transmiten carga, y las paredes o tabiques que la única función
que cumplen es la de delimitar los espacios. Habíamos visto, cuando hablábamos de los cerramientos en general, que los cerramientos tenían que cumplir funciones. Acá reiteramos esas funciones, pero también las vamos a focalizar en lo que son las paredes. ¿Y cuáles son esas funciones que deben cumplir las paredes? Una y principal es la función estructural, que tiene que resistir su peso propio y algunas otras cargas. Entonces, cualquier pared, para poder estar estable, debe resistir su peso propio y otras cargas. Otra función que debe cumplir, porque estamos hablando de las paredes que delimitan los espacios, es la seguridad para el resguardo de bienes y personas, seguridad por impacto de vehículos, aislación hidráulica, que insistió mucho Gabriela hace un momento, aislación térmica, aislación acústica, resistencia a la acción del fuego, aislar o permitir el paso de luz y, como bien había nombrado también un compañero, aislar o permitir la visión de las imágenes. Todas estas son funciones que cumplen las paredes. En muchos casos no responden a todas porque no necesitan. Como bien había dicho una compañera, es importante saber el uso que se le va a dar a ese espacio. Entonces, a partir de eso, ir determinando cuáles van a ser las funciones principales y las características a las que va a tener que responder esa pared. O sea, tenemos, además de los principales, otros requerimientos. Y esos requerimientos corresponden al peso, porque yo puedo decir, necesito tener una pared muy liviana, ¿sí? Al espesor, hemos tenido situaciones que tal vez, si ustedes se acuerdan, cuando vimos vidrio, que se refaccionó un hotel acá en Resistencia frente a la plaza y los espacios eran muy reducidos y necesitaban ganar espacio. Entonces, las paredes, así como estamos hablando de paredes, se transformaron simplemente en divisorias de placas de vidrio, ¿sí? Simplemente menos de 1 centímetro, totalmente opacas y demás, pero se resolvió el tema del espacio o el tema dimensional incorporando una placa de vidrio en vez de una pared de ladrillo, ¿sí? Por eso hablamos de otros requerimientos, el espesor. Otros requerimientos técnicos puede ser que se necesite realmente que esa pared sea resistente a la intemperie. Por lo general necesitamos que sean ignífugas. Otras veces necesitamos que tengan reales condiciones para resolver acústicamente, ya sea aislar desde adentro o aislarlos desde afuera. Otros requerimientos pueden ser los económicos, cuál es el costo de construcción y qué tipo de mantenimiento necesitan. Muchas veces este ítem, este factor, es determinante para el tipo de pared que se selecciona. También tenemos condiciones estéticas, tiempo de construcción. Cuando se proyecta un espacio, un edificio, es fundamental saber el tiempo de construcción del cual disponemos. Y muchas veces eso va a determinar el sistema constructivo que adoptemos. Vamos a ver más adelante sistemas prefabricados. Cuando el tiempo es muy corto, buscamos maneras de resolver el problema, tal vez de una manera tan tradicional, no tan tradicional. Luego, durabilidad y por último, el tema del mantenimiento. Hay edificios en los cuales se sabe
que no hay recursos para mantenimiento, entonces es necesario buscar materiales que respondan a las necesidades y que a su vez necesiten mínimo mantenimiento. Entonces, las paredes, como les anticipé, las podemos clasificar por su condición estructural, por su relación con el nivel del terreno, por la ubicación dentro de la obra, por su espesor, por la composición de los materiales y por el material propiamente dicho. Como les dije recién, nosotros, a los fines de ilustrar una mayor cantidad de tipos de paredes, adoptamos esta clasificación. Podemos encontrar más. Es más, ustedes acceden a internet y seguramente van a encontrar macizas, huecas, simples, dobles, que justamente hoy vamos a ver paredes macizas y paredes dobles también con la clase que vamos a tener en un rato, pero ya inmediatamente se van a dar cuenta cómo es la situación. La primera clasificación, y como les había anticipado, casi la más importante, es saber si las paredes o el cierre vertical que van a proyectar debe ser portante o de simple cerramiento. Saber que sea portante o de simple cerramiento va a determinar también el tipo de material, el espesor con el cual van a poder proyectar. En este gráfico podemos observar que en el que tenemos dos paredes que están pintadas de rojo. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué tipo de paredes son? Son paredes portantes, exactamente. Tenemos un techo que está apoyando una parte en una pared y la otra parte en la otra pared. Estamos hablando de paredes portantes. El ejemplo que está al lado, que se ve un techito con 4 columnas, ¿qué les parece que son? ¿Cómo se ve? Exactamente. Son paredes de simple cerramiento. No cumplen funciones estructurales. No importa el espesor ni el material que le demos. Son de simple cerramiento. Cuando hablamos de paredes portantes, también estamos hablando de la posibilidad de que tengan que recibir y transmitir muchas cargas, para lo cual vamos a tener la necesidad de reforzar esas paredes. Y cuando hablamos de reforzar las paredes, estamos hablando de agregar elementos que le den una mayor estructura, una mayor fortaleza. En este caso, los ejemplos están indicando las barras rojas son refuerzos verticales de hierro, y en esta mampostería de ladrillos huecos, además de agregarle barras de hierro, se le está agregando una mezcla a base de mortero de cemento, justamente para conseguir una mayor, para que sean más portantes, más resistentes, sí, exactamente, para que sean más resistentes. Acá tenemos una foto en la cual vemos los refuerzos de los hierros, tanto verticales como las barras horizontales, y cómo se está colando, se dice colar cuando se está colocando, esta mezcla de mortero de cemento en los huecos. Acá tenemos una imagen de una vivienda de 2 plantas que corresponde, sus paredes son portantes. Están soportando primero el entrepiso y luego el techo. Podríamos pensar que no se ve la estructura, pero en este caso es totalmente construida con paredes portantes. Estos son ejemplos de paredes de simple cerramiento, y casualmente en estas imágenes son paredes utilizadas para dividir
distintos terrenos. Son paredes bajas, son paredes que solamente tienen que soportar su propio peso y algún otro elemento divisorio. No son paredes que tengan que recibir más cargas que esas. Y acá vemos estructura de un edificio que está preparado para recibir ¿qué? Paredes de simple cerramiento. Más allá de que por razones tal vez térmicas nosotros pongamos paredes de un espesor importante, si vamos a analizarlo desde el punto de vista estructural, son paredes de simple cerramiento. Por lo general el espesor que vamos a buscar es no solo por razones térmicas, sino también por temas de seguridad. En muchos casos son medianeras o paredes de frente que uno cuida que el impacto no las destruya. Y también, a modo ilustrativo, un tabique de simple cerramiento separando en un baño el sector de ducha. Esto también es un tabique de simple cerramiento. Otro ejemplo, en cambio, en roca de yeso, son estos tabiques de simple cerramiento, en el cual la primera foto mostramos la estructura de ese tabique. Los tabiques de roca de yeso son los que por ahí ustedes lo van a conocer más por la marca, que son Durlock, Knauf. Por ejemplo, esto es todo tabique roca de yeso. Estas columnas que se ven acá atrás, bueno, son tabiques de roca de yeso. Golpeo para que se den cuenta que no es algo macizo, sino que es algo hueco. Seguramente la columna está por detrás, tal vez es una columna cuadrada, pero formalmente se buscó dar esta parte prismática para acompañar los límites del escenario. Bueno, estoy hablando de estos, ¿sí? Esto es lo que decimos que son placas de roca de yeso, que necesitan una estructura que es de chapa galvanizada, como ven en la primera foto. Luego se emplacan, así se llaman al proceso de colocación de esas placas de roca de yeso, que es cartón con yeso, que a su vez en las uniones se las va colocando una cinta y se las va amasillando para tener una superficie totalmente prolija, para posteriormente recibir pintura como en la última foto. Si bien corresponden a distintos lugares, pero les mostré esto para que puedan ir viendo a qué le llamamos tabique. Ustedes pueden ver que este tipo de construcción no está preparada para recibir una losa, ni tampoco un techo. Ustedes ven que solamente puede aguantar su propio peso, ¿sí? En este caso es para dividir en estas dos columnas, simplemente están, no digo forrando la columna exclusivamente, porque además de forrar están creando una forma. Esto es forma. Acá estamos creando una forma exclusivamente porque el mismo material en otros espesores se utiliza para también cianorrazos. En este caso son también cianorrazos de roca de yeso, y ven ustedes la forma que se consiguen. Se consiguen formas curvas también, tiene una estructura y luego la placa que se une a la estructura. Chicos, la estructura que está acá tapada, la estructura propiamente dicha del entrepiso y para sostener las paredes, es la misma en todos los niveles. Que en los talleres, si después se van a cualquiera de los talleres, está la viga de hormigón al descubierto, que es fabricada con la losa. Entonces, todo este tratamiento que se hizo en esto que se llama cielo raso, que es una de las unidades que también vamos a desarrollar más adelante, por una cuestión de iluminación
de lograr ciertas características, condiciones de iluminación, se lo hizo así. Y sobre todo, cuando ustedes ven este emparrillado con un material acá que no se ve, es un tratamiento acústico, control acústico. Ahí las mismas butacas absorben sonido. Yo no les dije, las cortinas, las telas y los paneles que hay entre columna y columna son tratamiento acústico. Entonces por ahí se generan esas falsas columnas, no es para sostener el techo está sostenido por esas columnas que también están revestidas, esas rosadas, porque es todo hormigón que está sosteniendo la losa, la viga y las losas, que van a ver bien en los talleres. Tiene fines estéticos y fines de control acústico, de iluminación. ¿Entiendes? Bueno, otra forma de clasificar, sí, vienen bien porque las aclaraciones de Gaby porque colaboran, ¿no es cierto?, por ahí en comprensión bien del material. Por la relación con el nivel de terreno vamos a tener paredes denominadas de fundación y denominadas de elevación. Hablando de paredes de fundación, ya habíamos visto en algunas imágenes y gráficos cuando hablamos de fundaciones que existen mamposterías de fundación hasta un determinado punto que es la barrera hidráulica que tienen las mamposterías. Eso se llama capa aisladora horizontal y es una barrera que impide el paso de la humedad que asciende por capilaridad y que va a subir por la pared. Entonces, existe una capa aisladora horizontal que es la aislación hidráulica de las paredes, que sí o sí tienen que tenerlas todas las paredes que están en planta baja y que son las que separan la mampostería de fundación de la mampostería de elevación. Vamos a ver más adelante también otras funciones que va a cumplir esta capa aisladora, por la cual va a hacer que podamos diferenciar perfectamente cuando la mampostería es de elevación y cuando es de fundación. Se relaciona con los niveles de aparejos, con la horizontalidad de las hiladas, pero vamos a ir paso por paso. Ahora estamos hablando de que tenemos que saber que existe la mampostería de elevación y la mampostería de fundación. También podemos reconocer las paredes por su ubicación dentro del terreno o dentro de la vivienda. Podemos separar en dos grandes grupos que son las interiores y las exteriores. Pero además de ver cuáles son interiores y exteriores, tenemos distintas denominaciones para ir conociendo a las paredes y poder definirlas de esa manera. Tenemos pared de fachada, la que ustedes ven en color rosa, acá al principio, la parte inferior del dibujo. Tenemos la pared del fondo, que es la última. Tenemos paredes medianeras a ambos lados de la planta esta que tomamos como ejemplo. Ahí le está mostrando Gaby, pared medianera, y la otra también es pared medianera, que tienen características muy distintas a las paredes divisorias. Cuando hablamos de paredes medianeras, estamos hablando de paredes que han sido construidas de común acuerdo entre ambos propietarios de dos terrenos lindantes y que justamente van a tener también este espesor.
por lo general también reciben cargas. Y tenemos dentro de lo que son las paredes interiores justamente las divisorias interiores. Como les decía, es muy diferente la pared medianera de la pared divisoria. La pared divisoria es exclusivamente divisoria, no recibe carga y en muchos casos está hecha solamente por uno de los vecinos. En esta vivienda, ¿qué tipo de paredes reconocen? A ver. Medianera, muy bien. ¿Qué otra? De fachada, muy bien. ¿Qué más ven? ¿Cómo? Las que vemos son exteriores. ¿Qué más? Soportantes, sí, están soportando el techo. ¿Qué más? ¿Se alcanzan a ver? ¿Cuál es divisoria? ¿Cómo describimos ese material? Un cerco de madera, exactamente. Tenemos que es un cerco divisorio de madera. Bueno, vieron que inmediatamente es muy simple reconocer por su ubicación cuáles son las distintas paredes. Otra clasificación es por el espesor. Hablamos de paredes propiamente dichas cuando tienen más de 10 centímetros de espesor. O sea, 10, 15, 20, 30, 60. Ahí estamos hablando de paredes. Pero cuando estamos hablando de un espesor inferior a 10 centímetros, estamos hablando de tabiques. Ya habíamos hablado de tabiques, pero no lo habíamos clasificado de esta manera. ¿Sí? Acá nuevamente reiteramos que cuando estamos hablando de un espesor igual o inferior a 10 centímetros, estamos hablando de tabiques. Acá tenemos ejemplos: el tabique o pared de canto. Después ya tenemos las paredes de 15, paredes de 20 y paredes de 30. El tema de los espesores de las paredes no es exclusivo, que uno dice, bueno, yo voy a proyectar la casa y todas las paredes van a ser de 30 o todas las paredes van a ser de 15. No, justamente por la función que va a cumplir cada una de esas paredes, va a tener espesores que les permitan que sean portantes y otras que sean de simple cerramiento. Y a su vez pueden combinarse algunas tecnologías permitiendo que cada pared que proyectemos se corresponda con la función que tiene que cumplir. En este caso vemos el ejemplo de una pared de mamposterías de ladrillos cerámicos, podrían ser de 15, a la cual llega, ¿qué llega? ¿Qué está llegando a esa pared? Un tabique divisorio, exactamente. A esa pared de mampostería está llegando un tabique divisorio. Por la composición de los materiales en la misma pared, podemos clasificarlas como monolíticas, como paredes de mampuestos, como paneles u otros. Cuando hablamos de paredes monolíticas, estamos hablando de los cerramientos que se construyen con la ayuda de moldes o encofrados. Y en el caso del hormigón, una vez que fragua, constituyen una pieza única y monolítica. Cuando hablamos de mampuestos, ya habíamos hablado de mampuestos, a ver quién se acuerda que eran los mampuestos. ¿Cuándo hablamos de paredes de mampuestos?
cuando teníamos elementos prismáticos que podíamos ubicarlos con la mano. Entonces íbamos levantando paredes con los ladrillos, con los bloques, manejándolos con la mano. Cuando hablamos de paneles, en este caso, estamos hablando de elementos prefabricados. Estamos hablando de elementos que se fabrican en otro lado y son trasladados y ubicados en la obra. Muchas veces al costado de la obra se pueden preparar los paneles, pero luego hay que montarlos para la construcción de esa vivienda o de ese edificio. Por lo general se utilizan sistemas de panelería cuando es muy urgente la construcción de o viviendas o algún otro edificio que por algún motivo deba ser construido en un plazo extremadamente corto, entonces se estudia para que sea también hecho con paneles. Acá tenemos ejemplos de construcciones monolíticas de hormigón armado. Ustedes pueden observar que prácticamente casi es una envolvente monolítica. ¿Sí? Vean la continuidad que tenemos en lo que es el cerramiento horizontal superior con los cerramientos verticales y el inferior. Acá estamos teniendo una continuidad y es monolítico. Esta es una casa en Paraty de Marcio Kogan. Cuando hablamos de mampuestos, estamos hablando de ladrillos cerámicos macizos o huecos, que ya lo habíamos visto cuando hablamos de mampostería, así que por eso voy a ir rápido, pero si alguien quiere que ahondemos sobre un tema, lo vemos. Cuando hablamos de mampuestos, tenemos ladrillos cerámicos comunes, cerámicos macizos huecos, y en este caso, fíjense ustedes, ciertas similitudes en dos, pero que son totalmente distintos y fundamentalmente por el tipo de material también responden térmicamente de una manera distinta. En la construcción que se ve techada a dos aguas son bloques de hormigón. La que está aún sin techar, estamos hablando de construcciones con bloques de material volcánico. ¿Se acuerdan que habíamos visto e inclusive habíamos traído una muestra de un producto que se llama RETAC, comercialmente se llama RETAC, que cumple funciones de aislación térmica de una manera muy significativa al lado de otros materiales? Bueno, esa construcción es con RETAC y lo otro es con bloques de piedra, que también podemos decir que son mampuestos de bloques de piedra. Cuando hablamos de paneles, estamos hablando de paneles de hormigón, madera, ladrillos, vidrio, chapas galvanizadas, chapas de aluminio y de plástico. ¿Qué habíamos dicho cuando hacíamos paredes de paneles? ¿Cuándo? Bueno, acá pueden apreciar un panel construido en hormigón que está siendo trasladado por la grúa. Es un cierre vertical que tiene dos vanos, así se denomina el espacio que se deja para la posterior colocación de la carpintería, que está siendo trasladado por la grúa. Ya se prevé en la misma estructura del panel los dispositivos que van a servir para engancharlo y trasladarlo. Esto por lo general se hace con máquinas, con grúas.
Y en la foto de abajo podemos apreciar la colocación del otro cierre, que es el horizontal superior, que también es un panel de hormigón armado. Me preguntan si se usa mucho acá. ¿Alguien vio? Bueno, no se usa mucho acá por cuestiones que no acompañan con nuestro clima. Sí se usa en otros climas, como en el sur, es de uso más frecuente. Pero a los fines de la información se los pasamos. Acá tenemos paneles de madera, se están armando los paneles en un taller. Tenemos dos tipos de paneles en la muestra, uno de partes de madera maciza y madera machimbrada, y en el otro con madera artificial relleno ya con algunos productos aislantes. Acá tenemos dos viviendas, una en la cual se han combinado paneles de chapa y paneles de madera, y la otra, que es más clásica, que en su totalidad está hecha en paneles de madera, que habrán visto con frecuencia en Misiones cómo tenemos en muchos lugares este tipo de vivienda. La explotación forestal en Misiones, ustedes saben que es uno de los fuertes, y la construcción de viviendas de madera también. En muchos lugares del interior existen fábricas de paneles y fábricas de viviendas de madera. Tenemos otro sistema también, que son de paneles ¿de qué? De ladrillos, paneles armados de ladrillos. Tenemos los ladrillos comunes, una estructura con barras de hierro, y están vinculados con morteros de cemento. Estos paneles se van colocando uno a continuación del otro, se unen, se sellan las juntas también con mortero de cemento y van creando el cierre vertical. Este sistema se desarrolló en Córdoba y se han hecho experiencias también acá en el Chaco con este tipo. No sé si no hay en el club universitario también. Sí. Vamos a verificar, pero si pasan por el club universitario, por el CUNE, tenemos este tipo de panelería. En Córdoba se siguen haciendo, me dice Gabriela. Y por un convenio que se hizo con un departamento de investigación de acá de la facultad, se construyeron barrios también con sistemas de paneles de ladrillo y sobre todo en los techos. Sí, ¿quién preguntaba? Se mantiene en pie porque tiene características de panel. No está claro. Y tiene, como recién les decía, unas barras de hierro entre cada uno de los ladrillos cubiertas por una mezcla de mortero de cemento. Es como un entramado. Sabemos que la mampostería resiste a la compresión. Está bien tu pregunta. Ahí no se están cumpliendo la ley de aparejo, nada. El ladrillo está usado, por eso, el ladrillo está usado ahí como un elemento de cerramiento en el panel, que está haciendo como un relleno en ese panel, porque la estructura es la que ustedes ven cuadriculada de mortero, hecha de barras de hierro y con mortero, y los ladrillos que se pegan a ese mortero. O sea, es solamente una cuestión de cerramiento. La estructura la está dando la malla metálica con el mortero. Bueno, otros paneles interiores similares a los que habíamos visto, donde tenemos la estructura de perfiles de aluminio, cierres transparentes u opacos y paneles de vidrio. No me estoy apurando porque ya veo uno de los visitantes atrás, así que... Bueno, la otra alternativa son paneles de chapa galvanizada. Vean ustedes que tenemos la chapa
y la aislación térmica en poliuretano expandido, que le crea una muy buena aislación térmica, además de conformar cierta estructura entre las dos chapas. Y con esto se hacen caras de vivienda, depósitos que tienen muy buena resistencia a la intemperie, porque el escurrimiento del agua se hace con mucha facilidad, y también tienen muy buena respuesta térmica para este tipo de soluciones. Paneles de PVC, usados tal vez en los jardines para guardar algunas herramientas, y otros paneles de PVC, como el sistema que se ve acá, alveolar, que son utilizados para determinados sectores que pueden ser verticales o de cubierta, donde además se permite el paso de la luz. Y cuando hablábamos de otros, hablábamos, ¿no es cierto?, lo que eran los cierres verticales y lo que son los cierres realizados con lonas y telas vinílicas, cuando hablábamos al principio. El caso de los cerramientos textiles no son paredes, porque no están cumpliendo con las funciones de las paredes. Si bien delimitan los espacios y cumplen con algunas mínimas funciones, por ejemplo, de no permitir el paso del viento, de no permitir el paso del agua de lluvia, no podemos categorizarlas como paredes, simplemente como un cierre vertical de un material textil o de un vinilo. ¿Sí? No son paredes, si bien son cierres verticales. Y según el material con el cual están construidos, también tenemos ladrillos cerámicos, huecos o macizos, los comunes, bloques de hormigón y ladrillos de vidrio. Esa es otra clasificación, pero que no vale la pena dar ejemplos porque si no ya se nos va. Cuando construimos las paredes, sobre todo y fundamentalmente las paredes portantes, tenemos que tener en cuenta que debemos construir determinados complementos que permitan asegurarnos que no aparecen fisuras. ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos cómo se construían las mamposterías, que trabajaban a la compresión y cómo debían hacerse las transmisiones de las cargas de los ladrillos? Para completar, vamos a ver sistemas de dinteles, vigas de encadenado superior y algunos refuerzos verticales similares a los que ya vimos. Acá en la foto vemos una grieta que se produce. ¿Por qué? Porque estamos teniendo distintas formas de ejercer cargas en la mampostería y esta mampostería no está de alguna manera vinculada totalmente o rigidizada, y entonces aparecen estas fisuras. ¿Qué pasa cuando tenemos un vano, tenemos una carga importante y no se pensó en la amplitud de ese vano? ¿Qué pasa? Se deforma. Primero se deforma y si la carga excede puede llegar a romperse. Cuando hablamos de estos refuerzos o dinteles, estamos hablando de, por ejemplo, cuando tenemos cualquier construcción, tener un cierre completo en la parte superior denominado viga de encadenado superior. ¿Recuerdan cuando vimos fundaciones que teníamos la viga de encadenado inferior? De la misma manera, tenemos esta viga de encadenado superior que va a ser quien recibe las cargas de los entrepisos y de los techos y que va a ir transmitiéndolas al resto de la mampostería de manera pareja, de manera continua. En el caso que tengamos vanos para puertas y vanos para ventanas, tenemos que complementarlo con estos dinteles o refuerzos. Para puertas
vean ustedes, tenemos vean ustedes acá un dintel en hormigón armado, pero que no es suficiente, porque acá empiezan a aparecer fisuras. Entonces se complementa ese dintel con armaduras horizontales que van a recorrer el perímetro del local o de la construcción. Lo mismo cuando tenemos, vean en las dos fotos inferiores, cuando tenemos ventanas, si no se colocan estos refuerzos horizontales, aparecen las fisuras, tanto en la parte superior como también en la parte inferior de las carpinterías. Entonces, de la misma manera que se hizo cuando se construyó la puerta, que se le agregaron estos elementos horizontales de hierro o encadenados, lo mismo se debe hacer en la parte inferior. Estos son complementos a la mampostería para que esta mampostería pueda seguir siendo portante. Cuando hablamos también de bloques o sistema de bloques, vienen ya los bloques preparados para recibir estas armaduras y seguir teniendo el bloque a la vista. Esto es una vista, tenemos el dintel superior, el dintel inferior, antepecho inferior, y en el corte vean ustedes cómo se corresponden el dintel en el sector superior y el antepecho en la parte inferior. ¿Por qué? Porque este es un sistema ya de bloques que ya vienen preparados para alojar los hierros. Si tuviéramos las mamposterías de ladrillos comunes, entre hilada e hilada estaríamos agregando las barras de hierro. En este caso, el sistema, que es de bloques de hormigón, ya está preparado justamente para facilitar ese trabajo y recibir los hierros para el hormigón. Y en cuanto a refuerzos verticales, tenemos una foto en la cual se va mostrando la interrupción de la mampostería para la colocación de los hierros, y en el gráfico ustedes pueden apreciar cómo en esa interrupción aparecen los hierros, se contiene con un encofrado estas maderas que están sujetando con ganchos, se llaman contenedores o encofrados, para que cuando ponemos el hormigón no salga de ese espacio. Ya vamos a ver específicamente más adelante cuándo son encofrados, cuándo son moldes, pero en este caso se ponen estos elementos justamente para contener el hormigón una vez que se lo va colando entre las paredes. Y este detalle inferior es de bloques en una esquina en la cual se vincula y se rigidiza no solamente con un gancho de forma horizontal, sino que estos tres elementos negros que ustedes ven, estos tres circulitos negros, están mostrando la sección del hierro que se está colocando como refuerzo en cada uno de los huecos estos. Sí. ¿Tiene que tener la misma medida del siguiente encadenado? ¿Se agarra el hierro? ¿Cómo? El hierro que sobresale tiene que tener la misma medida del siguiente encadenado. El encadenado que va a ir arriba. La altura, decís vos. La altura del hierro para Dos situaciones tenemos. En la foto y en el gráfico que tiene las columnas con el molde, la longitud del hierro tiene que ser total. Tiene que llegar para agarrarse el encadenado. Se va de arriba hasta las fundaciones y se lo encajona y se lo carga. No se puede hacer lo mismo con los bloques.
porque sería muy incómodo estar pasando desde allá arriba un bloque a través de estos hierros. Entonces lo que se hace, se van poniendo barras mucho más cortas y a medida que vamos levantando la pared se van atando para darle continuidad. Es muy incómodo poder hacer, cuando tenemos este tipo de solución, de colocar en el agujero del bloque una barra, es muy incómodo. Y imagínense enfocando, ¿no es cierto? Cada hilada lleva entonces... No, cada hilada no, por lo menos estamos hablando de barras de 1 metro que te alcanzan para 3 hiladas. Y después se ensamblan, se atan, se vinculan con la siguiente barra. Entonces ahí vamos dando continuidad, pero hacer la misma barra es muy incómodo, ¿no? Muy incómodo. Y bueno, y como para cerrar, nosotros siempre insistimos en que no solamente tenemos que ver la parte constructiva, sino el significado, ¿no es cierto?, de cada uno de estos elementos, lo que significa no solamente para la obra, sino para la ciudad, ¿no es cierto? Y en este caso, vemos que cuando diseñamos tenemos que tener distintos relieves, colores, texturas, pensar en las sombras. Y acá traemos unos ejemplos, por ejemplo, de algo muy distinto, pero a los fines, ¿no es cierto?, de ilustrar. Esta es la casa danzante, se construyó en Praga, Checoslovaquia, diseñada por Frank Gehry. Y fíjense lo que es esa pared. Esa pared es una pared totalmente artística. Ustedes van a reconocer hasta la ciudad o la postal por esta casa. No existen dos en el mundo, salvo que por algún motivo hagan la misma casa. En la foto principal, una foto del costado, y a modo de ilustración, Frank Gehry se inspiró en un baile muy famoso de una pareja de los años 50, Fred Astaire y Ginger Rogers, para la construcción de este edificio, que hoy mostramos solo las paredes. Y esto también otro aporte, una casa en 2 niveles, muy sencilla, en Japón, muy sencilla. Vean ustedes que si no fuera por la pintura decorativa que tiene, es un muro sin nada. Sin embargo, el aporte a través del color y del dibujo hace que esto sea algo distinto, algo, desde mi punto de vista por lo menos, bello, ¿no es cierto? Y vamos a ver más tarde la influencia del color en las paredes, pero esto es en un clima frío. Y bueno, y para cerrar, ustedes habrán visto que las paredes da para todos, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias.